Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentraumasamos los secretos mejor guardados del mundo del drama otomano. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que levantan polvo y hacen temblar los cimientos de la televisión superíndice 3N turca. Hoy vamos a hablar de divismos, de egos inflados, de roces entre estrellas y sobre todo, de un comentario bomba que ha sacudido el panorama serio copyright filo, la supuesta indirecta de Kerem Bürsin hacia Andercel. ¿Serú verdad? ¿Hay rencillas ocultas de True, ese de las sonrisas en la alfombra roja? Prepárense para un viaje lleno de intriga y chismes dignos de un palacio otomano. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, los invito a que se suscriban al canal. Dale clic al botoncito rojo para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y curiosidades de tus series turcas favoritas. Además de ese, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo. No te arrepentirás. Prometo que este será el mejor chismorreo serio copyright filo del dúa. Vamos a ayudar. Bien, comencemos con la bomba que ha encendido las redes sociales. Hace unos días Kerem Bürsin, conocido por su papel en Senú con diéresis al Capm, concedió Superíndice 3 una entrevista donde habló Superíndice 3 sobre la importancia del trabajo en equipo, la humildad y el compromiso en una producción Superíndice 3N. Hasta aquí, todo normal. Pero luego hizo un comentario que muchos interpretaron como una indirecta muy directa hacia Andercel, su expareja y CEO protagonista en la mencionada serie. Bürsin dijo algo así como: el con diéresis copyright cito de una serie no depende de una sola persona, sino del esfuerzo conjunto de todo el equipo. Es fundamental que todos se sientan valorados y respetados, desde el tu copyright técnico de sonido hasta el actor principal. Cuando alguien se cree una diva o un divo, eso afecta negativamente a la dinámica del grupo y por ende a la calidad del trabajo. ¡Boom! La bomba estalló Superíndice 3. Inmediatamente los fans comenzaron a especular sobre a qué copyright N se refiere a Bürsin. Y naturalmente el nombre de Andercel salió Superíndice 3 a relucir. Algunos recordaron supuestos comportamientos poco profesionales de Ercel durante el rodaje de Senú con diéresis al Capm, como llegar tarde a las grabaciones, mostrarse distante con el equipo tu copyright técnico y exigir un trato especial. Otros por su parte defendieron a la actriz, argumentando que era víctima de una campaña más menos de desprestigio orquestada por los fans de Bürsin. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con hashtags a favor y en contra de ambos actores, y teorías conspirativas sobre la verdadera razón Superíndice 3N de su ruptura. Los foros de discusión Superíndice 3N estaban que echaban humo, y los comentarios de los fans eran cada vez más apasionados y a menudo poco respetuosos. La situación Superíndice 3N se descontroló Superíndice 3 hasta tal punto que ambos actores tuvieron que desactivar temporalmente sus cuentas en redes sociales para evitar el acoso. ¿Q copyright N tiene la razón Superíndice 3N? ¿Hay algo de verdad en estas acusaciones? Para intentar arrojar luz sobre este asunto, vamos a analizar algunas series turcas donde los divismos y los roces entre actores han sido públicos y notorios. De esta manera podremos entender mejor el contexto en el que se produce esta supuesta indirecta de Kerem Bürsin y evaluar si tiene algún fundamento. No nos basaremos solo en el chisme y la especulación Superíndice 3N, sino que investigaremos a fondo los hechos, consultando fuentes confiables y analizando entrevistas y declaraciones de los involucrados. Queremos ofrecerles una visión Superíndice 3N objetiva y completa de la situación Superíndice 3N, para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Comencemos con Muteayem YZYL, una serie Istu Superíndice 3 rica que recrea la vida del Sultu, N Suleimu, N el Magnífico y su Aru Copyright N. Esta producción Superíndice 3N fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en todo el mundo, pero también copyright N estuvo marcada por la tensión Superíndice 3N entre sus protagonistas. Muteayem YZYL no solo fue una serie de gran presupuesto y una producción Superíndice 3N impecable, sino que también copyright N con tu Superíndice 3 con un elenco estelar que atrajo a millones de espectadores. La ambientación Superíndice 3N y tu Superíndice 3 rica, los vestuarios lujosos y la trama llena de intrigas y pasiones la convirtieron en un fenú Superíndice 3 meno global. El geu copyright nero de Muteayem YZYL es drama Istu Superíndice 3 rico.
Los actores principales son Alit Ergenu Párrafo y Mary Mutherly. La serie narra la historia de Süleyman N., uno de los sultanes Mu'in importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie explora superíndice 3 los aspectos Mu'in oscuros del poder, la ambición superíndice 3N desmedida y los sacrificios que se deben hacer para alcanzar el U-con-diéresis copyright cito. En Muteayem YZYL, los rumores de divismo se centraron en Mary Mutherly, quien interpretaba a Hürrem Sultán. Se decua que la actriz de origen alem tenía dificultades para adaptarse a la cultura turca y que exigua un trato preferencial en el set de grabación superíndice 3N. Además se rumoreaba que tenía constantes enfrentamientos con otros miembros del elenco, especialmente con Nebahat U-con-diéresis Ere, quien interpretaba a la madre sultana. Se comentaba que Mutherly se quejaba constantemente del largo horario de grabación superíndice 3N, de la comida turca y de la falta de privacidad. Sus exigencias eran cada vez mayores y su actitud se volvió cada vez más irritable. Esto generó superíndice 3 un ambiente tenso en el set, y muchos miembros del equipo se sentúan en superíndice 3 modos trabajando con ella. Los rumores también copyright N apuntaban a que Mutherly estaba celosa de la popularidad de otros actores de la serie, y que intentaba sabotear sus escenas para destacar ella misma. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a un punto crítico cuando Mutherly abandonó superíndice 3 la serie repentinamente, alegando agotamiento y estru copyright S. Su salida obligó superíndice 3 a los productores a buscar una sustituta para el papel de Hürrem, lo que generó superíndice 3 un gran revuelo entre los fans. Este es un ejemplo claro de CU superíndice 3 los divismos pueden afectar negativamente a una producción superíndice 3N y poner en peligro su U-con-diéresis copyright cito. La abrupta salida de Mutherly no solo afectó superíndice 3 la trama de la serie, sino que también copyright N causó superíndice 3 pu copyright dídase con superíndice 3 micas importantes. Los productores tuvieron que invertir tiempo y dinero en buscar una nueva actriz, y además la serie perdió superíndice 3 audiencia debido a la decepción superíndice 3N de los fans. Este incidente sirvió superíndice 3 como una lección superíndice 3N para la industria del entretenimiento turco, demostrando que el talento no lo es todo, y que la actitud y el profesionalismo son igualmente importantes. Sigamos con Y U-con-diéresis párrafo RD, una serie de acción superíndice 3N y suspenso que también copyright N generó superíndice 3 mucha polu copyright mica por los supuestos roces entre sus protagonistas. Y U-con-diéresis párrafo RD fue una serie innovadora que combinó superíndice 3 la acción superíndice 3N trepidante con una trama compleja y llena de giros inesperados. La serie exploró superíndice 3 los temas de la lealtad, la traición superíndice 3N y la redención superíndice 3N, y se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno entre los ju superíndice 3 benes. Y U-con-diéresis párrafo RD es una serie del GEU copyright Nero acción superíndice 3N y suspenso. Los actores principales son U-con-diéresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut y Sinemli. La trama gira en torno a dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley, uno como policua encubierto y el otro como miembro de una banda criminal. La serie mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos, con escenas de acción superíndice 3N espectaculares y un ritmo narrativo vertiginoso. En esta serie los rumores apuntaban a una rivalidad intensa entre U-con-diéresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut y Sinemli, quienes interpretaban a los hermanos separados. Se decua que ambos actores competúan constantemente por la atención superíndice 3N de los medios y del público, y que esto generaba tensiones en el set de grabación superíndice 3N. Los rumores se intensificaron cuando ambos actores comenzaron a recibir premios y nominaciones por sus actuaciones. Se decua que Ulusoy sentúa envidia del talento natural de Sinemli, mientras que Sinemli se sentúa frustrado por la popularidad de Ulusoy entre las fans. Aunque ninguno de los dos actores confirmó superíndice 3 nunca estos rumores, muchos observadores notaron que su relación superíndice 3N fuera de la pantalla era fría y distante. Algunos incluso afirmaron que evitaban coincidir en eventos públicos, y que no se dirigían la palabra cuando no era estrictamente necesario. Esto demuestra que incluso cuando no hay divismos explícitos, la competencia y la rivalidad entre actores pueden afectar la ATMU superíndice 3 esfera en una producción superíndice 3N. La tensión superíndice 3N entre los actores se reflejaba en el set,
y algunos miembros del equipo se sentúan en superíndice 3 modos teniendo que mediar entre ellos. La situación superíndice 3N llegó superíndice 3 a un punto tal que los directores tuvieron que implementar estrategias para mantener la armonía en el set y evitar que la rivalidad entre los actores afectara la calidad de la serie. Ahora hablemos de Diriliai, Ertuğrul, otra serie isto superíndice 3 rica de grano con diéresis copyright sito en Turquía y en el extranjero. Aunque esta producción superíndice 3N no estuvo exenta de polu copyright micas, en este caso no se debieron a divismos, sino a diferencias ideolu superíndice 3 gicas. Diriliai, Ertuğrul, fue una serie que generó superíndice 3 un gran debate en la sociedad turca, debido a su visión superíndice 3N particular de la historia y su mensaje nacionalista y religioso. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural, pero también copyright N fue objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad que la consideraban propagandística. Diriliai, Ertuğrul, pertenece al GEU copyright Nero drama isto superíndice 3 rico y acción superíndice 3N. El actor principal es Engin Altan Atan, quien interpreta a Ertuğrul Gazi, el padre de Osman Eni, fundador del Imperio Otomano. La serie narra la historia de Ertuğrul y su tribu, los Kai, en su lucha por establecerse en Anatolia y sentar las bases del futuro imperio. La serie destaca superíndice 3 por sus escenas de batalla espectaculares, su ambientación superíndice 3N isto superíndice 3 rica cuidada y su mensaje de unidad y patriotismo. En Diriliai, Ertuğrul, las diferencias ideolu superíndice 3 gicas entre algunos miembros del elenco y los productores generaron tensiones y conflictos. Algunos actores se mostraron críticos con la visión superíndice 3N nacionalista y religiosa que promovió la serie, lo que provocó superíndice 3 debates y controversias en los medios de comunicación superíndice 3N. Algunos actores incluso se negaron a participar en promociones de la serie que consideraban demasiado politizadas. Aunque estos conflictos no estuvieron relacionados con divismos, demuestran que las diferencias de opinión superíndice 3N pueden afectar negativamente a una producción superíndice 3N, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la historia y la religión superíndice 3N. Los debates ideolu superíndice 3 gicos llegaron a afectar la atmu superíndice 3 esfera en el set, y algunos actores se sentúan en superíndice 3 modos expresando sus opiniones libremente. La situación superíndice 3N obligó superíndice 3 a los productores a establecer un CEU superíndice 3 digo de conducta para evitar que las diferencias ideolu superíndice 3 gicas afectaran el trabajo en equipo. Volviendo al caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es importante seu más menos hablar que ambos actores han negado en repetidas ocasiones que exista algún tipo de rencilla entre ellos. Sin embargo, la indirecta de Bürsin ha reavivado los rumores y ha generado un intenso debate entre los fans. La relación superíndice 3N entre Bürsin y Erçel siempre ha estado bajo el escrutinio público, debido a su popularidad y a su romance en la vida real. Su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Algunos creen que Bürsin simplemente estaba expresando su opinión superíndice 3N sobre la importancia del trabajo en equipo y que sus palabras fueron malinterpretadas. Quizás el actor solo quiere resaltar la necesidad de humildad y profesionalismo en la industria del entretenimiento, y sus palabras fueron sacadas de contexto. Otros, en cambio, estuvieron convencidos de que el actor se refería directamente a Erçel y que su comentario revela una profunda decepción superíndice 3N con su actitud durante el rodaje de Senu con diéresis al cap. Tal vez Bürsin se sintió superíndice 3 frustrado por el comportamiento de Erçel en el set, y su comentario fue una forma de expresar su descontento. Lo cierto es que solo Bürsin y Erçel saben la verdad sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3. Pero lo que podemos afirmar es que los divismos, la competencia y las diferencias de opinión superíndice 3N son problemas comunes en la industria del entretenimiento, y que pueden afectar negativamente a cualquier producción superíndice 3N, por exitosa que sea. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y exigente, donde los egos pueden inflarse fácilmente. Es importante que los actores mantengan los pies en la tierra y recuerden que el con diéresis copyright sito es el resultado del trabajo en equipo y la colaboración superíndice 3N. Y hablando de con diéresis copyright sito, no podemos dejar de mencionar a Aik Memnu, una de las series turcas más populares de todos los tiempos. Aik Memnu fue una serie que rompió superíndice 3RU copyright cords de audiencia en Turquía y en el extranjero. Su trama llena de pasión superíndice 3N, intriga y secretos la convirtieron en un fenómeno superíndice 3 menocultural.
Aek Memnu pertenece al Geu Copyright Nerodrama Romántico. Los actores principales son Beren Saat, Vanuparra Fotatutui y Nebaatu Condieres y Sere. La serie narra la historia de un amor prohibido entre Viter, una joven hermosa y ambiciosa, y Belul, el sobrino del adinerado Adnan, con quien Viter se casa para escapar de su madre. La serie explora superíndice 3 los temas del deseo, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Aunque Aek Memnu fue un gran condieresis copyright cito, también copyright n hubo rumores de tensión superíndice 3n entre Beren Saat y Nebaatu Condieresis Sere, quienes interpretaban a nuera y suegra en la serie. Se decua que ambas actrices tenían personalidades muy fuertes y que chocaban constantemente en el set de grabación superíndice 3n. Sin embargo, estas diferencias no impidieron que la serie fuera un fenómeno superíndice 3 meno mundial. La profesionalidad de ambas actrices les permitió superíndice 3 superar sus diferencias y ofrecer actuaciones memorables. Finalmente hablemos de Kara Sevda, otra serie turca que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Kara Sevda fue una serie que conmovió superíndice 3 a los espectadores con su historia de amor trágico y su mensaje de esperanza. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, y sus actores fueron catapultados a la fama internacional. Kara Sevda es una serie del Geu Copyright Nerodrama Romántico. Los actores principales son Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. La serie cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con otro hombre. La serie destaca superíndice 3 por sus actuaciones emotivas, su fotografía cuidada y su banda sonora conmovedora. En Kara Sevda, no hubo rumores de divismos ni de roces entre los protagonistas. De hecho, Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul siempre se mostraron muy profesionales y amables entre sí, lo que contribuyó superíndice 3 al condieresis copyright cito de la serie. Este es un ejemplo de CEU superíndice 3 la buena química entre los actores puede ser fundamental para el condieresis copyright cito de una producción superíndice 3n. La amistad y el respeto mutuo entre Uzuparrafoibit y Atagul se reflejaron en sus actuaciones, y los espectadores pudieron sentir la autenticidad de su relación superíndice 3n. Y bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y secretos del mundo de las series turcas. Hemos analizado varios casos donde los divismos, la competencia y las diferencias de opinión superíndice 3n han afectado negativamente a las producciones. Y hemos visto también copyright n ejemplos de series donde la buena química entre los actores ha sido clave para el condieresis copyright cito. En cuanto a la supuesta indirecta de Kerem Bürsin hacia Andercel, la verdad es que no podemos saber con certeza a qué copyright n se refiere al actor. Pero lo que podemos decir es que los divismos son un problema real en la industria del entretenimiento, y que es importante que los actores sean conscientes de su responsabilidad y trabajen en equipo para lograr el condieresis copyright cito de una producción superíndice 3n. Recordemos que el condieresis copyright cito de una serie es el resultado del esfuerzo colectivo de todo un equipo, desde los actores principales hasta los copyright técnicos y el personal de producción superíndice 3n. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem Bürsin se refiere a Andercel? ¿Han notado algún divismo en otras series turcas? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Queremos crear un espacio de debate respetuoso y constructivo, donde todos podamos compartir nuestras opiniones y aprender de los demás. Y antes de despedirme los invito nuevamente a que se suscriban al canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Recuerden que aquí encontrarán siempre las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo del drama otomano. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, no se crean divos. El respeto, la humildad y el profesionalismo son las claves para el condieresis copyright cito en la industria del entretenimiento.